tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va, Mauro? Ángel, José, por ahora somos poquitos. Ahí Esperamos voy. que ingrese alguien más. La idea con el doctor Maldonado era que el grupo sea reducido para ir teniendo mejor feedback. Eh, por eso también que lo hemos partido en otros grupos. Pero estamos muy felices porque obviamente nos siguen en todos los cursos que estamos realizando, y eso nos hace dar cuenta de que, bueno, que de alguna manera estamos transmitiendo lo mejor posible el conocimiento. Eh, ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo les queda este horario? ¿Cómo ven? Todo perfecto. Siempre los cursos los estábamos haciendo más temprano, porque obviamente eran los horarios que incluían eh, las modalidades presenciales, y ahora como esto facilita muchísimo el desarrollo, yo creo que este horario es un poquito más ameno para aquel que tiene actividades durante el día. Tenemos el horario de cursada, va a ser de 19 a 22. Seguramente no vamos a hacer ningún corte, y vamos a tratar de cortar antes para que cuando nos empiece a hacer ruido la panza, tengamos por lo menos para salir. Bueno, Eh, es un los- buen horario, por lo menos para mí, es perfecto. bueno, Alicia, gracias. Bueno, vamos a hacer una charla introductoria. Yo en esta primera etapa, las primeras clases me gustan mucho, porque por un lado tienen esto de que nos estamos conociendo, con los que no, algunos ya somos conocidos de otros cursos, pero las primeras charlas siempre quiero de alguna manera que nos conozcamos y que estemos al pendiente, porque eh, esta esta materia, de alguna manera, esta diplomatura relacionada con lo que es la criminología, muchas veces tiene algunas aristas que no son tenidas en cuenta, y nosotros queremos hacer algo bastante abarcativo y que les sirva realmente para el desarrollo en cada una de las profesiones que ustedes tengan. Nosotros desde el Colegio de Médicos, ustedes saben que este curso está saliendo a través de la oficialidad del Colegio de Médicos. Ahora en un ratito se va a conectar el doctor Maldonado, que también está conmigo en esta aventura. Tiene que ver con un tronco común que está relacionado con la medicina legal. Entonces, atendiendo a estos postulados de la medicina legal, tenemos distintas ramas que se van abriendo y se van profundizando después con estas diplomaturas o con estos cursos que vamos agregando. En el caso de criminología, lo que va a hacer es de alguna manera tener alguna línea de conexión con medicina legal para lo que es la parte penal, pero también tiene la practicidad de ser un curso independiente y de tener todos el temario completo de una diplomatura de criminología al nivel terciario universitario. Por lo tanto, vamos a navegar por distintos ámbitos, muchos de ellos que van a ser de interés para los que trabajan en este tema, y otros también para el conocimiento, ¿no? Y para tratar de abrirnos la cabeza, que es prácticamente el sentido que yo quiero darle a todos los cursos. De nada nos sirve que tengamos un profesor adelante que nos cuente de qué se trata la criminología si no lo incorporamos o no lo relacionamos con cada uno de los nuestros, del denón de cada uno de nosotros. Eh, Tanto sea la profesión como en la vida común, ¿no? Ahora bien, la criminología es algo que para muchos se malinterpreta o se entiende eh, sobre la base de distintos ámbitos. Yo lo que quisiera en primer acercamiento que vamos a hacer a la criminología es que entendamos de qué se trata, o por lo menos de qué vamos a hablar durante esta cursada, ¿no? Que a veces puede llegar a haber algún error de interpretación que tiene que ver con una semántica de dos palabras que están casi unidas y a la vez separadas, que por un lado es la criminalística y por otro lado es la criminología.
Ustedes saben que la criminalística se ocupa de aquellas cuestiones que tienen que ver propiamente con el delito y propiamente con la actividad del perito en las facultades que tiene como asistente o ayudante o auxiliar de la justicia. Nosotros no vamos a tomar ese curso, nosotros nos vamos a enfocar en la parte criminológica específicamente, que tiene que ver con la incorporación de los conocimientos en criminología y los pensadores y las escuelas criminológicas que tratan de entender algo que ahora vamos a ver para adelante. Por ello, tenemos que entender o tenemos que pensar que la criminología está separada de la criminalística, pero también está separada de otras ciencias, como puede ser el derecho penal, ¿no? Inmediatamente reflejamos en criminalística y por otro lado reflejamos en el derecho penal, o todo lo que tenga que ver con la parte penal, uniendo los términos con la criminología. Y en realidad lo que sucede en estas dos vertientes es que tenemos una relación de género y especie. Si bien es cierto que el derecho penal es una ciencia que está aplicada también al control social, podemos decir, la criminología es mucho más abarcativa, y la criminología finalmente le da elementos al derecho penal o al derecho, o a distintas ramas del derecho, desde lo sociológico, desde ya sea el fuero civil, fuero laboral, distintos fueros que tienen que ver con el derecho. La criminología le da herramientas o le da doctrina para que puedan valerse de ella. Entonces, tenemos esta amplitud, donde la criminología es mucho más que simplemente lo relacionado con el derecho penal, pero tiene una línea de unión y que se trata precisamente de lo que acabo de decir, correspondiente a la doctrina o el desarrollo doctrinario que pueda valerse el derecho penal respecto de la criminología. ¿Por qué? Porque ahora cuando veamos la definición, que quiero acercarme de a poco a ella, vamos a entender estas cuestiones. Bien, pero ¿qué pasa? Previo a este análisis, previo al análisis que vamos a ir haciendo de criminología y como una introducción, que para mí es la parte más interesante, es el desde dónde vamos a estudiar esto. ¿Por qué? Porque también hay un error de interpretación y de concepto, donde se pone a la criminología en una faz estrictamente filosófica, y sin embargo está bastante alejado de la cuestión filosófica, que si bien es cierto que se desarrolla sobre doctrina y sobre escuelas, la filosofía simplemente nos va a dar una idea de del pensamiento del hombre, y sin embargo la criminología tiene otra acción dentro de esto. Como ciencia tiene la facultad de poder aplicar un método y un objeto de estudio y dar un resultado, que ese resultado va a ser contrastable y aprovechable para las demás ciencias. Entonces ya nos vamos acercando a la idea y el concepto de criminología en una idea un poquito más abarcativa. ¿Por qué digo esto? Porque lo más común, ¿no es cierto?, es que cuando uno dice la palabra criminología, la idea dispare a lo que decía yo de la criminalística, la escena del crimen. Bueno, no es solo eso. O no dispare directamente al derecho penal, el entendimiento del delito. No es solo eso. O no dispare directamente a la filosofía. Los pensadores de la criminología. Bueno, no es solo eso. También es una ciencia que va a ser de utilidad para poder coordinarse con otras ciencias que son dependientes del derecho. Dicho esto, yo quisiera a ustedes preguntarle, que me ayuden en esto, así hacemos la idea mía de las clases, y yo de antemano les pido disculpas, no por el tema de que no puedan alcanzar el conocimiento o no lo puedan tener antes de que yo se los diga, sino que todo lo contrario. La idea es que nos pongamos en una clase más que una forma formal, una forma informal en la que podamos conocernos entre nosotros y poder entender también el desde dónde de cada uno. Porque va a pasar, en el transcurso de este curso va a pasar que nos vamos a conocer mucho y que vamos a entender muchísimas cuestiones y que nos vamos a nutrir no solamente de lo que tengo para aportarle yo, desde el conocimiento, o el doctor Maldonado, o toda la doctrina que vamos a hacerle llegar a ustedes para que tengan una guía de estudio, sino también nos vamos a nutrir de lo que cada uno de ustedes sepa y pueda razonar. Como en todas las materias que yo doy clases,
y que están relacionadas con el derecho, sobre todo por mi calidad de abogado. Hola Marisa, que te voy a ingresar. Que empezamos a desarrollarnos desde el derecho, hay un factor común, que es el del razonamiento, ¿no? Sabemos que toda ciencia social, sobre todo las ciencias sociales que están relacionadas con el derecho, parten de un concepto que figura o que se desarrolla solamente en la cabeza del hombre, ¿no? Algunos son de otras ciencias, como por ejemplo la medicina, y ese desde dónde vamos a pensar las cosas, a veces nos juega una mala jugada. Si bien es cierto que la ciencia, como la medicina, la ciencia natural, explica algunas cuestiones que ya están previas al pensamiento, o sea, que estaban en la naturaleza, que nosotros la vamos a través del método científico a extraer, la vamos a analizar, vamos a dar una hipótesis, y esa hipótesis la vamos a- a- a poner en crisis, y así vamos construyendo la ciencia, y hasta que no hay otra ciencia que la cambie, vamos a mantenerla, y va a ser algo que va a ser constante, y que después esa constante se va a convertir en una ley. Más o menos así funciona el método científico de grandes rasgos. En tanto, las ciencias sociales tienen otra concepción, parten todas del razonamiento del hombre. Entonces, en este razonamiento del hombre es donde tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de tratar de abstraernos, ¿no? de lo que es habitual en la ciencia dura, y empezar a elucubrar algunas conclusiones que vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos avanzando en el curso. ¿La doctora Sosa tiene alguna pregunta? ¿Levantó la mano? No, estoy escuchando con mi teléfono nomás, Bueno, me levanta la mano. estoy Bueno, ignorando. entonces, dicho todo esto, y dándoles formalmente ahora sí la bienvenida a todos los que están acá, me faltan algunos todavía, pero bueno, se van a conectar al curso, a esta diplomatura en criminología. Quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué expectativa tienen del curso, y qué concepto pueden tener, o qué esperan encontrar acá respecto de la materia de criminología? A ver, ¿quién se anima? Vamos, ahí está. Bueno, doctor, ¿qué tal? Bueno, un gusto. Con respecto a su pregunta, en realidad me gustó mucho el curso de procesal que tomé con usted. Y, y bueno, me parece que la criminología, yo soy psicólogo, pero estudio derecho también. De hecho, estoy cursando derecho penal y vimos media clase de criminología y sé que se desarrolla más adelante, por ahí con algunas materias optativas, pero me quedó el bichito por seguir aprendiendo, ¿no? En cierto punto entiendo que es estudiar un poco qué lleva a una persona a delinquir, ¿no? En líneas generales. Y en función de eso hay distintas teorías, ¿no? Así que bueno, con mucha expectativa. Bueno, muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más? Marisa, no sé si estás, además de Pará, escuchar. que estoy escuchando con el teléfono. ¿Vos me escuchás? Perfectamente. Ah, bueno, a mí me encanta aprender. La verdad que todo lo que hice previamente de medicina legal, del curso de perito y demás, me dejó como mucho interés por comprender la ley, el funcionamiento y también el pensamiento desde la criminología, ¿no? Que lleva a una persona a determinadas acciones, cómo se lee eso, cómo intervenir en eso, me reinteresa. Muy bueno. Muy bien. ¿Alguien más que tenga ganas? Sí, doctor, acá estoy, la doctora Marta Jiménez. Hola, Doc, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Acá un poquito de la oscuridad. Sí, bueno, ya un poquito más relajada, hoy se me hizo muy tarde y no me pude unir a la clase anterior. Bueno, creo que esto es una aventura nueva, al menos para mí, y me gusta todo esto, a pesar de que yo me dedico mucho al tema de pediatría y familia, pero como digamos, mi ilusión sería poder aprender cada día más para llevar adelante lo que quiero, que es todo lo que asiste a lo que es la parte legal, y estoy con el curso de ustedes de medicina legal, hice el de práctica procesal. Me cuesta mucho, siempre me cuesta, pero no me cuesta escucharlos todo el tiempo que sea necesario. Creo que está bueno que sigamos aprendiendo, y que criminología forma parte de lo que uno necesita
para poder determinar en definitiva lo que, digamos, nos cerraría sobre lo que las diferencias entre las personalidades, entre la criminalística y muchas cosas que a veces nos confunden, pero que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, esto cerraría gran parte esta pequeña introducción, ¿no?, que van a hacer ustedes con criminología, y esto que es muy importante para los que estudiamos, por ejemplo, estamos estudiando medicina legal, yo estoy recién en primer año, me costó muchísimo el primer módulo, me cuesta, pero no dejo de tener ganas de aprender. Y bueno, eso creo que es muy importante, que todos, lo que estamos en esto, ya sean psicólogos, psiquiatras, a veces las posibilidades de trabajo son mucho más para los psiquiatras, pero también en lo forense tengo interés. Lo que es violencia familiar, violencia de género, abusos de la infancia y demás, y abuso de las personas, creo que ese es el área que a mí me gustaría seguir, para la cual me estoy formando, ya dentro de mi cabecita, para, bueno, entrar con este tema de criminología, para poder entender qué es lo que pasa con estos actos delictivos en estas personas. Creo que esta es la forma. Me parece muy lindo tu aporte, porque fíjense que tenemos distintas, aparte celebro no solamente que sus ingresos, ¿no?, acá en el curso, sino celebro también la calidad de personas que tenemos dentro del curso. Y eso también nos va a nutrir a todos. Fíjense que una de los desarrollos más importantes de mi vida tienen que ver primero con la criminología y después con esta interdisciplinaridad, que ahora vamos a ver un poquito de eso. Y tener psicólogos, tener médicos, tener psiquiatras, nos van a nutrir a todos, porque vamos a tener distintas miradas, distintas aristas. Aprovecho ahora que en este momento se está conectando el doctor Maldonado, que bueno, que la cuestión de los psiquiatras a veces yo tengo mis dudas, pero bueno, en definitiva acá tenemos a uno que nos va a orientar bastante. Mauro, ¿vos qué te parece? Si tenés ganas de hablar, ¿no? No es para... Sí, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, yo estoy un poco acá en la diplomatura porque, bueno, justamente soy psiquiatra, así que ya somos dos, los raros del grupo. Y bueno, estoy empezando a trabajar con el doctor Maldonado. Perdóname, Mauro, mirá que el tema de los psiquiatras es complejo, pero si encima se visten de naranja, la verdad que es peor, mucho peor todavía, pero bueno, no importa, sigamos hablando. Peor es ser pediatra, neonatólogo o médico de familia, no tanto, pero cuando sos pediatra, también sos un bicho raro dentro de todo esto, porque a nosotros nos ven como una maestra jardinera, maestros de jardín, y en Pero realidad fíjense tenemos una, digamos, una carga, una mochila importante, que los psiquiatras muchas veces queremos ser psiquiatras también. Es verdad, es verdad. ¿Y decías, Mauro, que te cortamos? Que yo estoy empezando a trabajar en el área, incorporándome a trabajar en el área de las pericias psiquiátricas. Y bueno, obviamente la idea de esto es aumentar el conocimiento. Yo hice el curso de práctica procesal, ya hice algunas pericias. Bien, muy bien. Muy poquitas, pero bueno, obviamente como psiquiatra y sobre todo como psiquiatra que le gusta mucho la parte de conducta, me resulta bastante interesante, ¿no? Esto de entender la conducta criminal. Y vos hablabas esto a veces, ¿no?, del marco de referencia, del marco teórico, y la medicina parte mucho esto de comparar o definir qué es lo normal para después definir qué es lo que se corre de lo normal, ¿no? Entonces también entiendo que vamos a meternos en una teoría de lo que sería la conducta normal, para también después entender cuándo no es normal, o las variaciones de eso. Podríamos después analizarlo, el término normal, y ver cuáles son las aristas, ¿no?, que lo contienen. Pero bueno, sí, tiene que ver con esto. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Javier Maldonado, que es nuestro director del curso, que compartimos. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto, Fer. Perfecto. Estábamos haciendo... No era naranja, era rojo el buzo. Yo soy un poco daltónico, así que perdón. No, recién llegamos del hospital.
Así que bueno, un gusto a todos, bienvenidos al curso. La idea era más o menos de lo que pude escuchar, es lo que están hablando en relación a esto justamente. Hacer una diferenciación grande entre lo que es el proceso de funcionamiento normal, del proceso de funcionamiento patológico, que es diferente también al proceso de funcionamiento criminal. Son cosas totalmente distintas, si bien van de la mano todas, porque van de la mano. Si nosotros nos metemos a nivel filosófico en tratar de resolver lo que es la normalidad, podemos estar hasta el año 2026 y seguimos hablando de lo que es normal, lo que corresponde a la norma, a la campana de Gauss, a lo que abunda. A veces lo que abunda no específicamente es lo más sano, porque después de la normalidad hay que ver lo que es la sanidad, que es otra cosa distinta, independientemente de la normalidad. A veces la normalidad es con patología, y eso no significa que sea bueno, lo malo, el hombre nace bueno y se vuelve malo, nace malo y se vuelve bueno. Hay un acto consciente en relación a una conducta que está relacionada por ahí con un acto criminal, o no hay un acto consciente, o está relacionado con una patología mental a la cual la persona no puede dejar de hacer lo que está haciendo, o sea que también eso hay que analizarlo. Hay varias corrientes de esclarecimiento en relación a esto, que es lo que vamos a tratar de profundizar en esta diplomatura con Marcelo. Marcelo, desde el punto de vista jurídico, penal, y como criminólogo también, y profesor titular de criminología de la Facultad de Derecho, y la parte médica, psiquiátrica, de la formación de la conducta, el funcionamiento psicodinámico, la parte médica, neuropsiquiátrica en relación al acto criminal, de la parte de vista médica, que ahí es donde entramos yo, y otros docentes invitados, no somos nosotros dos solos los que vamos a dar esta diplomatura. Así que bueno, bienvenidos a todos, es re interesante esto, es muy interesante, se profundiza aspectos realmente del funcionamiento de la raza humana, porque ni siquiera estamos hablando del acto, es todo el funcionamiento, cómo una persona llega en un determinado contexto a terminar en un homicidio serial, o en una perversión o en violaciones. Es interesante ver el proceso de destrucción del aparato psíquico, de mal funcionamiento más que de destrucción, ¿no? Que es otra cosa también. La palabra destrucción, deterioro, fase, defecto, son todas palabras distintas que a nivel legal tienen repercusiones distintas. No es lo mismo un deterioro, no es lo mismo un defecto, no es lo mismo una disfunción, no es lo mismo una destrucción. Son todas palabras distintas que desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal la vamos a profundizar durante la diplomatura. Y es tan interesante y tan potenciador, ¿no? Pues se sobrepotencia, porque no solamente vamos a analizar al individuo, esto en pos de una definición que yo voy a hablar después, pero quiero que ya vayan comprendiendo, desmenuzando de qué se trata la criminología. Además del individuo, tenemos también un sistema que puede tener patología o puede estar enfermo. Tenemos también un juego que se da desde el poder que nos dirige la mirada directamente hacia la necesidad de la criminología. Y también tenemos vertientes dentro de la doctrina que pueden ser justificantes, bien, de este poder establecido, o críticas a la vez del poder establecido. Y así se va desarrollando en una sinergia esta idea de la criminología. Entonces, fíjense qué rico y qué abarcativo que vamos a tener que estudiar o atravesar esta dinámica que vamos a plantear en este curso. Obviamente que tanto el doctor Maldonado como yo somos fanáticos de la criminología y desde mi formación como criminólogo, que fue dada a partir del desarrollo en el derecho y sobre todo en el derecho penal, pero también en todos los ámbitos, todas las aristas, es transversal a cualquiera de las ciencias que nos manejemos. Entonces, ya dicho todo esto, y ya hablando ustedes ya más relajado, porque ya también pudimos hacer un ida y vuelta, ¿qué entiende por criminología? ¿Quién me puede dar una definición? Vamos a definir, porque nosotros a los abogados, por ahí a ustedes no tanto, pero a los abogados nos encantan las definiciones. ¿Cómo podemos definir la criminología? ¿Quién se le ocurre darme una mano para empezar la clase? Casi todo lo que termina en GIA es como ciencia que estudia él. Así que es como la ciencia que estudia lo criminal. Bien. En la terminología me gustó mucho tu enfoque. En la criminólogo, ¿no? Y logos
Es algo que es un término que nos gusta mucho a los criminólogos y a los que no lo somos también en otros ámbitos, el doctor Maldonado sobre todo también, tiene que ver con el decir, con la palabra, ¿no? El decir del crimen, ¿no? Criminología. La ciencia te habla sobre el decir del crimen. Eso sería desde el punto de vista etiológico. ¿Qué más podemos agregar? A mí me gustaría agregar que yo interpreto, ¿no?, que en la criminología también se estudia esto del contexto. Me interesa mucho pensar que Se quedó pensando la doctora. Pero bueno, me entiendo por dónde iba. En lo conceptual, el alrededor del individuo, ¿no? Que también lo dijimos, ¿no? En el sistema y en todo lo que ocurre, ¿no? Alrededor del individuo. Ya lo vamos a ver en cada una de las escuelas. Entonces, podemos decir, en este decir del derecho, decir de lo criminal, podemos tratar de buscar una definición que tenga que ver con una ciencia, ¿no? Si lo podemos llamar como ciencia, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre la criminología? ¿Puede decirse que es una ciencia? ¿Por qué sí, por qué no? Yo les adelanto que para Zaffaroni no lo es. Así los confundo un poquito. A ver, sí, con poquito conocimiento del Es la tema, idea, es la idea. yo creo que sí, porque hay distintas teorías acerca de las causas que llevan a alguien a cometer delitos. Después, bueno, el objetivo de esas teorías es diagnosticar y predecir y tal vez modificar la conducta en líneas generales. Muy Después bien, muy bien, muy bien. podemos ver si son teorías que funcionan, ¿no? Pero en ¿Vieron líneas generales, qué avanzado que eh, están? Gracias, Ángel, porque la verdad que están avanzados en el pensamiento, eso nos posiciona, nos eleva la vara para poder ir para arriba. Tiene un objeto, ¿no? Es una ciencia porque en principio tiene un objeto de estudio. Tiene un procedimiento, un proceso también, el método científico aplicado. Y va a dar, como decíamos antes, va a dar un resultado o va a dar unas reglas, unas normas, unas leyes que van a ser utilizadas por otras ciencias, como por ejemplo el derecho penal. Ahora el objeto. ¿Sobre qué pone la mirada la criminología? ¿Cuál es el objeto de la criminología? ¿Sobre la persona? Sobre la persona. ¿Sobre qué persona? ¿La que cometería un delito? Sobre el delincuente, podemos decirlo, llamarlo así, sobre el Sí, delincuente. también está la persona víctima, ¿no? Bueno, Sobre la víctima, muy bien, sobre la víctima. ¿Por qué más? ¿Sobre qué más puede poner la mirada la criminología? Fíjense cómo lo vamos llevando y qué interesante que se va desarrollando. sobre su Sobre la capacidad, familia, el entorno. Sobre el entorno, como dijo también la la doctora. capacidad de entendimiento, de comprensión del acto. Pero ahí ya vamos a la persona, ¿no? Estamos bien, Exacto. estamos sobre la víctima, sobre el victimario, sobre el delincuente, desviado. Después vamos a ver que las diferentes escuelas lo llaman distinto, en forma distinta. El entorno, ¿sobre qué más? Yo les puedo asegurar que cuando ustedes vayan avanzando en este curso y empiecen a descubrir lo que se dio cuenta la criminología a raíz de este pensamiento, de su estudio, de profundizar en el estudio, que empieza a darse cuenta que no es tanto en la persona, sino también es en el contexto, la sociedad, el Estado, el sistema, entonces el poder, tiene un campo de visión que cada vez se agranda más, ¿no? Y no se limita exclusivamente a la persona del delincuente o de la víctima. Entonces, ahora sí, les voy a dar paso a una definición de criminología. Esta definición de criminología, no se pongan a copiar porque después se las pasamos con algunos textos que tenemos, pero es más que nada para que ustedes, yo se las comparto, para que ustedes ya vayan razonando y vayan pensando en el derecho criminológico, ¿no? Con este desde dónde. Olvídense de sus ciencias de cada uno, en este caso, nos vamos a nutrir de ellas para adelante, pero por ahora dejen paso al derecho y a la explicación criminológica que tiene el derecho. ¿Dónde la encontré? En una definición que da un autor, que es un autor muy, muy interesante para leerlo, que se llama García Pablos de Molina. García Pablos de Molina no es el nombre, sino que es todo el apellido. Y este autor dice lo siguiente sobre la criminología. Dice que es la ciencia
escuchen bien, la ciencia, o sea que ya lo define como ciencia, ¿no? Muy a pesar de lo que dice Zaffaroni que no lo es. La ciencia, empírica e interdisciplinaria. ¿Mm? Empírica e interdisciplinaria. ¿Qué se ocupa? Del estudio del crimen. Ya incorporamos algo más que no dijimos, porque dijimos el delincuente, la víctima, pero el crimen en sí como hecho jurídico, como factor, también lo tenemos que estudiar. Del crimen, de la persona del infractor, así le llama al delincuente, la víctima, y escuchen esto, y el control social del comportamiento delictivo. O sea, que ya me está mirando más arriba todavía, porque me está diciendo que es una ciencia, que es interdisciplinaria, ¿por qué? Porque es una ciencia empírica, porque es empírica y porque es interdisciplinaria. Y empírica porque va sobre un hecho, y va Por sobre eso, mirar hechos. Exacto. perdón. Es objetiva la mirada, por eso es empírica. ¿Y sí, Marisa? No, que interdisciplinaria porque para entender la conducta humana tenemos que primero, bueno, la psiquiatría viene a dar su aporte desde esta definición de lo que es normal, lo patológico y las razones y fundamentaciones de la conducta ¿Se dan para poder cuenta entender por qué? Perdóname que te qué corto. origina. Se dan cuenta por qué es tan rico este grupo y por qué, a medida que se vayan sumando los profesionales, vamos a tener un desarrollo muy interesante. Interdisciplinaria porque se nutre de otras ciencias. No es una ciencia autónoma, por eso que Zaffaroni dice que no termina de ser una ciencia en sí misma, sino que es una multiplicidad de ciencias. No importa esa definición, lo importante es que saber que es una ciencia, porque tiene un objeto, un método, y además es empírica porque va sobre los hechos, e interdisciplinaria porque se va a nutrir de todas las ciencias que tenga a su alcance para poder dar un resultado. Porque tiene un fin esto, ahora lo vamos a ver. Y dijimos que se ocupa, fíjense, ¿de quién? De la persona del infractor, dice Pablo de Molina. El delincuente, el desviado, lo vamos a ver que se llama distinto a medida que vayamos avanzando. Se ocupa de la víctima, que es una incorporación no muy lejana, ojo con esto, es una incorporación bastante actual, ¿no? Hay un libro que se llama algo así como El invento del tenedor, cuánto hace que comemos con tenedor, ¿no? Y cuánto hace que las cárceles existen y cuánto hace, y nos vamos a dar cuenta que no somos muy originales, o sea, estamos muy cerca del mundo civilizado. Hace millones y millones de años no pasaba nada, pero hace 100 años era distinto el concepto de criminal y era distinto el concepto de prisión. Vuelvo. Delincuente, víctima, crimen o delito. Se ocupa del crimen. ¿Qué es el crimen? ¿Qué es el delito? ¿Qué teología tiene? ¿Qué naturaleza tiene el delito? Y se ocupa también del control social. Cuando dice el control social es algo también novedoso. ¿Por qué? Porque no estábamos mirando anteriormente la cuestión del control social, que ahora vamos a ver para adelante en cada una de las escuelas cómo funciona esto de ponerse a mirar el control social. Y sigue diciendo Pablo de Molina. Control social del comportamiento delictivo y trata de suministrar una información válida y contrastada sobre la génesis, escuchen, dinámica y variables principales del crimen, completando este como el problema individual y como problema social, así como sobre los programas de prevención eficaz del delito y técnicas de intervención positiva en el hombre del delincuente. Fíjese que es una definición que está, para mí, a los efectos, muy abarcada a todas las acciones, ¿no? Como principio, la criminología es la ciencia que estudia el crimen y el delincuente y la víctima. Bien, ahora, ampliada tenemos que dentro de eso vamos a contener también tanto lo que vamos a ver muy específicamente también con el doctor Maldonado, la conducta desviada, la conducta de la persona, la conducta de la víctima, ¿no? Porque también se habla mucho de la conducta de la víctima y ahora vamos a ver para adelante. El crimen, ¿cuál es su génesis? Fíjense que en la definición está, ¿cuál es la génesis del crimen? ¿No? Si en un momento yo les dijera a este principio de la primera clase que tenemos, cómo el Estado es génesis del delito, ustedes inmediatamente se le paran los pelos de punta porque dice, ¿qué me está diciendo el doctor? Se volvió loco. Y sin embargo, cuando estemos a final de este curso y se van a acordar de mí, van a entender por qué el doctor hoy puede decir que el Estado, como sistema, va a tener una etiología criminal, o sea, va
a generar delito. Va a ser un factor criminógeno. Bueno, los medios de comunicación, o sea, hay un montón de factores que van a incidir en esto. Ya lo vamos a ver, en cada una de las escuelas se va presentando y se va precipitando de esa manera. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No. Bien. Vamos a hacer un punto, ¿no? En esta clase, para redondear un poquito. ¿Hablamos de qué? Hablamos de una introducción a lo que era el desarrollo que vamos a tener, la separamos de otras ciencias como la criminalística, el derecho penal en sí, separamos la criminología, enfocamos la criminología a una ciencia que estudia un objeto, que ese objeto ya lo ampliamos y dijimos que tiene que ver con lo subjetivo, el sujeto, tanto víctima como infractor, la etiología o la génesis del delito en sí mismo, el contexto, como decíamos hoy, y la doctora Marisa lo aportaba, y también el control social que se va a hacer sobre ese delito y sobre esa persona. Ahora bien, tenemos que entender, o tenemos que tener por lo menos una idea, ¿no? Una idea de inicio, de entrada, sobre qué es el delito, porque si no sabemos qué es el delito, no sabemos a qué le decimos delito, estamos viendo cuestiones que están por arriba, ¿no? Porque la persona del infractor, como dice la definición, o como lo conocemos habitualmente, el delincuente comete un delito, por eso es delincuente. Entonces, antes que el delincuente, existe aquello que se llama delito. ¿Y qué es el delito? Y le doy la palabra. A veces las cosas fáciles las tenemos en la cabeza, las definiciones, y ahí cuando las queremos aportar, empezamos a tener dudas. Y discúlpenme, como les dije de antemano al principio, que yo voy a hacer estas preguntas, pero estas preguntas son para que tengamos esta idea de razonamiento. No importa si la respuesta no nos interesa, estamos todos en la misma, aprendiendo. Es una acción que puede ser punible. Una acción punible. ¿Qué más? Acá José, ¿qué dice? Levantó la mano, José. A ver. Y se me fue. ¿No? Es una acción que está tipificada, que está descripta. El delito es una acción que está descripta en nuestro Código Penal. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Hay que pensar también si esa conducta, digamos, puede tener alguna causa de justificación, ¿no? Ya, ahí es donde desbarrancamos, pero no porque está mal, está muy bien lo que decís, pero nos vamos al derecho penal. Ahí nos vamos a la Claro. teoría del delito. Está Tiene bien que porque... entender y comprender. Perdón, claro. Claro. Está bien lo que dice Marisa y lo que dice Ángel, está perfecto. Eso se llama teoría del delito y lo vemos en derecho penal, que yo soy especialista para explicarlo, pero es para otro capítulo. Acá estamos viendo la génesis, ¿no? El delito. Y decían muy bien ustedes que es una conducta tipificada. Está bien. Por eso que Ángel inmediatamente conecta con la conducta típica, antijurídica y culpable que habla la teoría del delito. Porque está estudiando penal. Pero lo real es esto, ¿no? Es que es una conducta tipificada, correcto. ¿Qué sería una conducta tipificada? Miren qué interesante. ¿Qué sería una conducta tipificada? Porque, está bien, tipificada es una palabra del derecho penal. Nosotros habitualmente no andamos por la calle diciendo, oh, esto está tipificado, ¿no? Tipificado es algo, para mí es como que está dentro de lo que enmarca una ley. Entonces, Y lo que no está dentro de, o sea, lo que se hace en forma delictiva sería la vulneración de una ley, por ejemplo, vulnerar una ley. bueno. Sería una forma de las ¿qué es buenas costumbres. Discúlpenme que yo los dirijo, pero obviamente la respuesta es fácil, pero los dirijo para que ustedes lo vayan razonando. ¿Y qué es una ley entonces? Una Una norma. norma. De ¿Y qué es vida, una de norma? convivencia. Claro. Una regla de normas, de vida, de convivencia. ¿Qué diferencia hay entre una ley y una costumbre? Que una costumbre no es punible. A ver. Una costumbre, un hábito, una costumbre, puede estar o no. Hay un amigo mío que tiene la costumbre de ir violando mujeres, por ejemplo. Bueno, pero violar es un delito.
Bueno, Está entonces, escrito. pero él tiene la Está, costumbre. está dentro de la ley que está en el Código Penal. ¿Ustedes saben lo que significa el derecho positivo? ¿A qué le llamamos los juristas porque somos así enroscados el derecho positivo? Simple, es lo que está escrito. Esa es la diferencia entre la ley y la costumbre. La costumbre como fuente del derecho jurídica es una entidad que por el hecho de ser costumbre, de que todos lo aceptemos en una sociedad, no necesita estar escrita, pero sí tiene un carácter obligatorio. Esto que voy a decir es un ejemplo burdo, pero ninguno de ustedes está desnudo acá en esta sala, o al menos en lo que tienen video. ¿Por Por lo qué? menos de la cintura para arriba. Claro, por lo menos los que tenemos video no estamos desnudos, por lo menos de la cintura para arriba. ¿Pero por qué? Díganme por qué. Si no hay ninguna... O sea, el colegio, salvo que Fernando diga lo contrario, el colegio de médico del Distrito 5 no tiene una ley que dice que a las clases del doctor Groessner haya que venir vestido. ¿Y por qué ustedes están Por vestidos? por los usos y costumbres. Por una norma social de costumbre, ¿bien? Que para todos es obligatoria. Fíjense, tiene carácter obligatorio para todos nosotros esto. ¿Está? Bien. Es para darle el ejemplo, no se trata de eso, pero es para darle el ejemplo. Lo escrito ya sería la norma, ¿no es cierto? Ustedes se tienen que conectar a las 7 de la tarde porque yo les puse ahí en el grupo que a las 7 de la tarde es una norma que yo impuse, porque soy Marcelo Groessner, el director, que lo conciliamos con el doctor Fernando Maldonado, en realidad lo dijo él y yo acaté, pero está escrito, es algo que yo puse por escrito. Entonces ya no es una costumbre, ya es ley, ¿no? No es una ley porque le falta el formalismo de ley, pero para que ustedes entiendan. Entonces, el delito no alcanza con que sea algo que esté mal, sino que además tiene que estar, como ustedes dijeron, tipificado. Y tipificado significa escrito, nada más. Por eso a veces la terminología jurídica nos confunde. Tipificado porque habla del tipo penal, y ese tipo penal sí tiene unas consecuencias muy importantes, como bien dijo Marta, que tiene que cumplir acabadamente la norma, la letra de ese tipo. Por eso se le llama tipo penal. Pero no nos confundamos con esto. Es más simple. El delito es la norma escrita que me va a decir qué. Muy sencillo. ¿Cuáles son aquellas cosas? ¿Cuáles son aquellas cosas que están moralmente aceptadas o no por la sociedad? ¿Se dan cuenta? Le voy a dar el ejemplo para que entiendan lo que les digo. Todavía hay una ley o un artículo del código en Cuba que prohíbe la exhibición homosexual en la plaza pública. ¿Bien? Entonces, es una norma y es un delito. Y sin embargo, habla de la moralidad que tiene esa norma. Entonces, el delito empieza a ser otra cosa de lo que nosotros pensamos. Es solamente algo que está escrito y que lo escribió alguien. Y viene la pregunta. Marcelo, Sí. acepté porque se me está muriendo la batería del teléfono, ingresé desde la computadora. Ah, Te perdón. aparezco ahí. Uy, Vuelta. tengo un montón acá sin ingresar. Perdón. Dale. A ver, espérenme porque tenía varios. ¿Estaba caliente? Sí. Me concentré y se me fue la clase. Ahí está. Espérenme que se ingrese porque se me fueron unos cuantos. Había corrido la pantalla para leer y no veía a los ingresantes. ¿Ahora estamos? Bien. Bueno, entonces, decíamos, y estábamos hablando del delito, y estamos comprendiendo que el delito, perdón a los que recién ingresé que no los vi, que se habían ido. El delito, en la instancia previa al conocimiento que vamos a tener durante este curso, tiene que ver con esta conducta, que está escrita y que en una sociedad entiende como que no es moral. ¿Bien? Ya no es tanto lo que nosotros nos imaginamos. Aquel que hace algo malo, ¿no? Porque está bien, matar está mal, pero dentro de matar también hay otros delitos, ¿no es cierto? Que están mal o están bien de acuerdo a cómo uno los observe. Y esta línea de moralidad, ¿quién la tiene dentro del derecho? ¿Quién lleva adelante esta línea de moralidad? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal para una sociedad? ¿El Estado? Los legisladores. ¿Vieron a Guido Casca que dice,
está mal pero no tan mal. Bueno, acá es al revés. Está bien pero falta, pero no tan bien, falta. A ver, dijo el Estado, Silvina, claro, está bien, pero está bien. Ángel dijo los legisladores. Sí, está bien. Los ¿Qué códigos más? civiles, los códigos, el Nos- código nos- civil, el código penal, lo claro, escrito, bueno, lo que está perfecto. normativamente. Claro, lo que hay que entender es que aquellos que nos dicen lo que está bien y lo que está mal son los legisladores que tienen a su cargo, porque los elegimos nosotros, la creación de la norma penal. ¿Y quiénes son esos legisladores? Cualquier legislador, porque fíjense esto, qué importante que es entenderlo. Fíjense, Diputados y los senadores. ¿cómo? Los diputados y los senadores. Bien, vamos a hacer un stop ahí, ¿no? Diputados y senadores sí, pero piensen esto. ¿Cuántos diputados y senadores hay? No lo saben. Yo tampoco. Pero son poquitos, conforme la cantidad de población. Fíjense que los legisladores, perdón, los diputados corresponden a tanto porcentaje por cada persona y los senadores por cada representante de cada provincia. Entonces, las dos cámaras hacen eso. Pero esa... Le silencio al doctor Maldonado. Ahí está. ¿Estás bien, no, Fer? ¿Ya estás entrado? Sí, porque no podía entrar. Ahí estamos. Esos legisladores no son cualquier legislador. No es cualquier legislador el que hace la norma penal, sino que es un legislador específico, es un legislador nacional. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el legislador nacional? O sea, fíjense, la cantidad de nuestros representantes. De acá tenemos intendentes, concejales, en la municipalidad, en la provincia tenemos diputados provinciales, senadores provinciales, y llegamos hasta el Estado Nacional, presidente, y en los legisladores tenemos diputados y senadores. Y ahí, pic, tenemos esta camarita que a veces nos aparece en la tele con todos los puntitos verdes y rojos cuando votan una ley. Estamos hablando de algunas personas, muy pocas respecto de toda la población. Entonces, ¿podemos llegar a decir que el delito penal es aquello que una cierta cantidad de personas entiende, representando obviamente, no digo que no, a sus votantes, que está bien y que está mal para una sociedad en un tiempo determinado? ¿Y podemos llegar a decir que estos legisladores forman parte de un cierto nivel socioeconómico, cultural? Entonces, no sería extraño en pensar, si yo no supiera cuáles son los delitos del código, que la mayoría tengan que ver con el delito de la propiedad. Un porcentaje alto. ¿Por qué pasa eso? Si, la verdad que si usted va a hacer un reconto, un censo, de la cantidad de dinero, ¿no?, que tiene la sociedad, o de la cantidad de propiedad que tiene la sociedad, son los menos los que tienen toda y los más los que tienen menos. Entonces, sin entrar en una cuestión de idealización política, no quiero saber nada con eso yo, es técnico esto. Por eso decimos que es una ciencia que logra tener una mirada contrastada de la realidad. En la realidad me estoy dando cuenta que aquello que está bien y que está mal forma parte de la decisión de un grupo sectorizado en su nivel sociocultural de cierto legislador al cual yo le emití o fue representado o es representante a partir del voto popular. ¿Bien? Bueno, hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí porque si no nos metemos en cuestiones de discusión, ¿no? Que lo vamos a entender esto, lo vamos a interpretar y lo vamos a ir viendo bien específicamente. Fíjense que vamos a pasar por todos lados, vamos a pasar por escuelas de nivel clásico, que se le llaman escuelas clásicas, donde se entendía que el delito, esto a modo de introducción, después vamos a ir a ver cada una específicamente y nos va a interesar muchísimo porque vamos a desarrollar y desmenuzar todo el ideal, cómo se va proyectando en el tiempo esto de qué es el delito y qué no lo es. En las escuelas clásicas, la concepción que había, depende también, después vamos a ver también las épocas y vamos a darnos cuenta cómo el hombre fue cambiando su pensamiento y cómo lo tiene ahora respecto a lo que tenía anteriormente.
Pero en la etapa clásica o precientífica, se decía que era precientífica porque la criminología no estaba estipulada como ciencia en sí. Los escritores no decían voy a hacer criminología, escribían desde lo que pensaban y eso después se compiló en la criminología. Por eso se le llama etapa precientífica de la criminología o clásica. En esa etapa precientífica se entendía que el delincuente cometía el delito por el libre albedrío, ¿no? Muy relacionado con lo que tiene que ver con lo eclesiástico, ¿no? El libre albedrío de elegir o no si podía cometer delitos o no. Después esto fue variando. Después aparecen ustedes, le digo a ustedes, a los médicos, ¿no? Con Lombroso, Ferri y Garofalo en el positivismo, a decir que el delito era una enfermedad. No tan así, pero para que ustedes vayan puntualizando, ¿no? Entonces, si el delito era una enfermedad, tiene algo novedoso esto, ¿no? Desde el libre albedrío, que el tipo elegía o no ser delincuente, a decir que el delito puede tener una connotación de enfermedad, podía haber una cura, y no solo una cura, sino que también nos daba esta idea, ¿no? Desde lo médico, fíjense, nos daba una cuestión de praxis médica, en donde podríamos evitarlo si nosotros supiéramos quiénes eran los que iban a cometer delitos. Y ahí nos metemos en una galleta que jurídicamente ha sido complicada y le ha valido a la ciencia médica un resentimiento de la ciencia jurídica. No por un mal desempeño, sino por un error de interpretación del jurista, ojo. En ese momento las prácticas estaban bien realizadas. Hubo algunos errores, como por ejemplo, que ya lo vamos a ver propiamente en la escuela, cuando Garofalo hace un estudio en las cárceles y se da cuenta que la mayoría de los delincuentes tenían el agujero occipital un poco más agrandado. Entonces es buenísimo esto, porque nos medimos el agujero occipital y nos encerramos a todos y se terminó el delito en la sociedad. Esa es un poco la concepción y la idea de lo que fue pasando, ¿no? Por eso nos quedan vestigios de eso, y hablamos de la peligrosidad del delincuente. Y la peligrosidad, el término peligrosidad, lo tenemos hasta nuestros días en el código, porque los legisladores lo tomaron hasta el día de hoy. Y esas escuelas iban a justificar, porque ahí es donde tenemos que hacer esta línea de entendimiento, de pensamiento, que vuelvo a decir, lo vamos a desarrollar durante toda la cursada, en donde nos vamos a dar cuenta que la escuela clásica le servía a algunos de aquella época, la escuela positivista o positiva, o la que tiene que ver con la primera incorporación de la medicina, también era justificante de un sistema establecido, porque justificaba, obviamente, mirá, hay que disgregar, segregar a esta parte de la sociedad porque son los que van a ser tendientes a cometer estos delitos. Después vamos a pasar a otros descubrimientos, cuando se aplaca un poco, no es que de un día para el otro dije, bueno, ahora vamos por esta escuela y mañana vamos por esta, no. Se fue modificando, ya vamos a ver las etapas históricas, no los quiero aburrir con esto, pero es interesante porque vamos a darnos cuenta cómo evolucionó en el tiempo el pensamiento del hombre, ¿no? Y nos vamos a encontrar con diferentes etapas en donde pasamos a dejar de pensar en la ciencia dura para aplicación al derecho penal y vamos a empezar a entender cuál es el conflicto social que aparece. Y ahí nos vienen la parte de Marx, ¿no? Que se asocia también, porque todos los pensadores que nosotros vemos en distintos lugares, en la economía, en distintos lugares, nos van a traer a la criminología ciertos pensamientos. Y claramente, si tenemos una guerra de clases, una lucha de clases, ¿por qué el delito no va a ser parte de esta guerra? Y después aparece Merton, ¿no? Que nos dice que hay fines y medios para lograr y para alcanzar. Entonces ya entendemos que los sociólogos empiezan a darnos una idea de lo que era el delito. ¿Bien? Pasamos de esa etapa, todo esto estoy haciendo un resumen general para que ustedes vayan teniendo un entendimiento de dónde vamos a apuntar y para que ustedes ya también tengan un punteo. La primera clase es para que tengan un panorama general. Después vamos a pasar a otra etapa donde, además de pensar que el delito tiene que ver con la sociedad, pensamos entender que cierto grado de delito también es aconsejable dentro de una sociedad. Entonces fíjense las cosas que estoy diciendo. Empezamos a ver que la sociedad funciona en un engranaje estructurado y utilitarista con la necesidad del delito y de ratificar el poder del Estado,
Y después empezamos a criticar, ¿no? Con las criminologías, con las escuelas críticas de la criminología, en donde empezamos a darnos cuenta de lo que le decía hoy yo, con respecto a quién es la norma, por qué la hace, para quién está apuntada, ¿bien? Cómo la receptan los demás operadores del sistema, ¿bien? Cómo inciden los medios de comunicación, tanto en la creación del delito como en la creación de la norma para contenerlo. Después nos vamos a ir adentrando a otras críticas. Nos aparece Zaffaroni con la selección natural que hace la criminología, perdón, el derecho penal, indicándonos por qué hay algunos vulnerables que son seleccionados por el sistema para ser clientes del sistema. Vamos viendo y descubriendo un montón de cuestiones. Aparecen las escuelas psico y psiquiátricas, que obviamente que el doctor Maldonado, y le va a dar una mano seguramente Ángel, desde su perspectiva y su conocimiento, también podemos desarrollar. Y todos ustedes, obviamente, ¿no? Mauro, también tenés libertad acá en el curso de mi parte para hacer los aportes. Obviamente que hay cuestiones que quizás conocen más que yo, que tienen que ver con esto. Y después nos vamos a desarrollar en otras vertientes también nuevas, novedosas, en donde, perdón, todavía no pasamos, o me comí la parte del abolicionismo, ¿no? Que el abolicionismo es algo interesantísimo también como para empezar a razonar qué está bien y qué está mal de esto que tenemos. Después tenemos la conciencia de las instituciones totalizantes, como son la prisión, y cómo la prisión, desde Hoffman hasta Foucault, entienden en el panóptico, un montón de cuestiones que nos van a hacer dar cuenta de cómo se desarrolla la vida del delincuente, y en esta tercera etapa, a posteriori de la creación de la norma, la captación del delincuente por el sistema, después cómo lo reinserta en la sociedad, y vamos a ver estas cuestiones de cómo son las teorías de la pena, que sí, esto lo vamos a traer del derecho penal, pero nos sirven para... Sí, acá está, Marisa está diciendo el libro de los miserables, un ejemplo claro del delito, claro, exactamente. Y después nos vamos a chocar con otra vertiente de redescubrimiento, que es una parte novedosa que estamos trabajando también, y que se está trabajando en distintos ámbitos mundial, que ni siquiera están incluidas todavía en libros de criminología, y que pronto nosotros vamos a hacer punta de lanza con el doctor Maldonado, que tiene que ver con un poco el redescubrimiento de la medicina para darnos cuestiones criminológicas que podemos entender como unas nuevas vertientes, porque obviamente con cada escuela vamos a conocer cuáles son los elementos justificantes o críticos del poder, y también vamos a conocer cuáles son los discursos desde cada uno de los ámbitos de poder para cada una de las escuelas, que es muy, muy interesante. Fer, si querés acotar algo a todo esto. Bueno, te estuve escuchando mientras que me iba del quincho al living, del living, o sea, un malambo con internet terrible. Perdón, pero era porque estabas nervioso de lo que estaba diciendo. diciendo. Y el celular, porque me conectaba con los dos dispositivos, un quilombo, pero bueno. Yo pensé que era porque estabas nervioso de lo que estaba diciendo, pero no, venimos bien. No. Creo que me estoy dando a entender, ¿no? Que no es poco eso, ¿no? A veces. No, esto es, la criminología abarca, como vos dijiste bien, todo lo que está asociado a lo que es la conducta humana, individual y en sociedad, y en grupo. Entonces, los componentes que están implicados, los factores de riesgo, los factores predisponentes hacia una conducta criminal, tienen que ser observados. Si no son observados, no van a ser nunca mejorados. Y en ese campo también está, cuando vimos la conferencia allá en el Colegio de Abogados, ¿te acordás, Marcelo, que claro, uno de los fiscales dijo, el problema es en el acto criminal o en el servicio penitenciario, que supuestamente tiene la función de reformar o reeducar la conducta criminal, le damos el mismo tratamiento a todos los delincuentes como si fueran todos iguales. Es como darle la misma medicación a todas las patologías. Entonces, ahí también hay un flor de problema, que hay que observarlo, que hay que escribirlo, que hay que hablarlo, y que hay que saberlo, porque el que no lo ve, nunca lo va a poder reconocer al problema. Entonces, darle el mismo tratamiento, la misma medicación a toda la cantidad de patología que hay, es negligencia, totalmente, e imprudencia del sistema que controla eso, poder judicial, sistema médico, sistema científico, todo lo que está asociado al acto de un mejoramiento preventivo. Cuando llegamos a una enfermedad sabemos que llegamos tarde, por eso está la enfermedad.
Ahora, el acto mágico dentro de la sanidad está en relación a la prevención. Entonces, para poder hacer prevención, lo primero que tenemos que ver es hacer bien los diagnósticos, las etiologías de los problemas, en este caso se llama etiología criminológica, ¿tá? Para llegar a un diagnóstico criminológico, para después entender la política criminológica de acción social en conjunto. Para eso hay que entender arriba y abajo, lo individual y lo colectivo, y después el poder que está alrededor, que regule esas buenas costumbres, que pueden llegar a generar actos criminológicos que se tienen que tomar como registro. También una de las cosas que hablamos últimamente fue el tema de que la mayoría del servicio penitenciario está lleno de personas que están relacionadas por ahí con delincuencia menor. Te roban el celular, entran en prisión los que te roban el celular, los que te roban, no sé, rompen el vidrio del auto para sacarte algún objeto de valor, y no los que realmente generan el cambio, realmente el paradigma criminológico, que son los que realmente tienen poder y nunca entran, que nunca se mezclan ahí. Entonces, ese factor que está asociado, por ejemplo, a lo que se dice los delincuentes de guantes blancos, que generan mucha más pobreza que lo que está relacionado en la parte base, de la base de la pirámide criminológica, también hay que observarlo. También hay que ver cómo una persona, que generalmente cuando uno habla con la gente común, que por ahí no es estudioso de la conducta humana, no es estudiosa de estos actos, lo primero que piensan es que está relacionado la criminalidad con el acto de pobreza. Y Platón tenía bien claro, con un lema que siempre hablaba Platón, que decía, la disminución, digamos, de la riqueza, perdón, la pobreza no está relacionado con la disminución de la riqueza, sino la multiplicidad de los deseos. La pregunta del millón, que esto lo decía Platón, es ¿por qué las personas desean más lo superfluo? Por lo tanto, la concepción y la autopercepción de pobreza están en relación a la multiplicidad de los deseos. La pregunta es, ¿qué desea la gente? ¿Y por qué llega a actos criminales? ¿Si es por el deseo o por otras causas que están asociadas al acto criminal? ¿Qué es lo que hay que analizar? Y lo que hay que, digamos, esclarecer. Para eso se inventaron, que ya lo vamos a ver más adelante, las escuelas criminológicas, con varias visiones, donde fueron evolucionando, y a nuestro criterio con Marcelo, que esperemos que eso empiece de a poquito, lo vamos a incorporar a Mauro también, espero que de a poquito eso se empiece a desarrollar, podemos incorporar a todo profesional al Instituto de Justicia Terapéutica, que está relacionado con la quinta escuela criminológica, que es la justicia terapéutica, cómo el Poder Judicial genera también alteraciones de mala praxis, en un montón de fallos y en un montón de aspectos de procesamiento, o sea, del debido proceso más de que el procesamiento, del debido proceso que genera mucho daño psíquico y daño moral. Y eso lo hace la misma institución que supuestamente trata de evitar eso. Eso también hay que observarlo, no es algo simple porque se está tocando y observando al que tiene el poder, que son los jueces, ¿no? Porque nosotros cada acción profesional que nosotros hacemos ponemos nuestro patrimonio en juego, siempre. Ahora, el juez no pone nunca su patrimonio en juego cuando hace mala praxis. ¿Y quién lo observa al juez? Entonces, hay que empezar de a poquito, meter la parte científica, meter la parte médica, meter la parte de la observación, también cómo se genera el daño psíquico y el daño moral cuando el Poder Judicial en su debido proceso actúa mal. Y esa es una corriente criminológica que se va a empezar de a poquito a tener un auge, que es la idea del Instituto de Justicia Terapéutica, que también es importante entender y visualizar, porque es muy nueva la corriente. ¿Tá? Ya a medida que vayamos, no dije una sola vez, Marce. Muy bien, estaba observando eso, muy bien, muy bien. Y le hice recién, hace un ratito. Sí. Me gusta que te diste cuenta. No, y quiero agregarte, para que los demás puedan entenderlo, porque lo vamos a ver en profundidad, pero yo estuve mencionando cada una de estas escuelas, y con justicia terapéutica es el entendimiento, para que tengan una definición rápida, el entendimiento de la ley como agente terapéutico. Cuánto mejor ustedes, que están en el ámbito de la medicina o de la psicología, que pueden entenderlo y interpretarlo. Que nos falta totalmente a los juristas en el derecho, nos falta esta reconciliación con las ciencias médicas. Fíjense que la criminología es interdisciplinaria y, sin embargo, como decía Fernando, el juez es el que tiene el sumo poder, es el sumo pontífice del derecho, y sin embargo, y dejando al arbitrio de su entendimiento, de su supuesta sana crítica razonada, que es la manera de cómo falla el juez,
entendiendo que es sano, que es crítico y que puede razonar, ¿no? Que son términos que ustedes lo pueden definir mucho mejor que yo y poder interpretar por qué estamos como estamos y cómo tenemos este desarrollo de la justicia, ¿no? Independientemente de todas las cuestiones que son previas, que ya las estuvimos viendo y que Fernando dijo recién, que tienen que ver también con el principio del fin, que es un principio, este principio del fin, que los juristas entendemos como si aquello que estamos aplicando para la solución del problema es precisamente la solución, como decía Fernando, el remedio que va a determinar que estamos por el camino correcto, ¿no? La prisión, la prisionalización como institución y como remedio, que se le aplica a todos de la misma manera, y no a todos de la misma manera, sino que con estas diferencias, recuerdo a su vulnerabilidad, todavía peor, porque encima que le damos el mismo remedio a todos, se lo damos mal, porque hay algunos que le damos menos y algunos le damos más, también tiene una incidencia directa y en el sentido de esta parte de la criminología crítica, que sí, a diferencia de las demás, nos está aportando de alguna manera una solución, ¿no? Porque, perdón, solo esto, ¿qué pasa con todas estas escuelas? Ustedes van a ir viendo a medida que vayamos adentrándonos en cada una de las escuelas a las que pertenece cada doctrinario y con su desde dónde, que quizás aportan una mirada, ¿no? Muchas de ellas muy inteligente y muy directa respecto de todo lo que dijimos del crimen, del delincuente, de la víctima y todo, y sin embargo no nos pueden dar una solución, que eso es precisamente la mayor crítica que tienen todas estas miradas, todas estas escuelas. Sí, Fer. Hay un tema que es también para tomar lo que se llama, ¿no?, política criminal, que está asociado justamente a la gente que genera esto, a través del conocimiento que generan los técnicos para el acto criminal. Pero hay cosas que son importantes. Vieron que los hospitales de infectología están lejos de los centros urbanos de importancia. Siempre los ponen, mientras más lejos en el campo, mejor. Vieron que las instituciones psiquiátricas, mientras más lejos de la ciudad, mejor, ¿no? Porque genera mucho movimiento repulsivo por defensa psíquica, ¿no? Por no entendimiento, porque en una primera instancia los enfermos psiquiátricos estaban endemoniados y las enfermedades infecciosas no se conocían mucho, entonces tenían mucho miedo a estos dos campos, infectología y psiquiatría o todo lo que está relacionado con salud mental. La criminología entra en ese estigma también. A nadie le gusta tener criminales cerca, a nadie. Por lo tanto, mientras más lejos, mejor. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno aleja demasiado algo que está ocurriendo y empieza a crecer? No le da tanta importancia. ¿Por qué? Porque el paciente propiamente psiquiátrico, ahora hay una modificación, pueden hacerlo, pero no vota. El paciente infectológico no vive mucho. Y aparte no se relaciona en la sociedad. Entonces no es necesario hacer un movimiento para el paciente en su momento, los leprosarios, por ejemplo. Y el criminal tampoco vota. Por eso que también son ramas que están estigmatizadas y dejadas por parte de la sociedad sin una evolución consciente, sin una evolución altruista, sin una evolución científica real de cuál es el verdadero problema de estos eventos. Y aparece mucho después. Acuérdense que el primer psicofármaco que empezó a modificar un poco la conducta, buscaban un antihistamínico y salió la clorpromacina, el primer antipsicótico en 1950. Recién ahí aparece el primer antipsicótico en 1950, estamos en el 2022. Es recontra nuevo esto, recontra nuevo. Y ahí aparece el primer antipsicótico. ¿Casi cuánto? 1950 años después de Cristo, y antes menos, porque tenemos 6.000 años antes más de los judíos, casi están en el 5.700 hace poquito, que tuvieron el año nuevo. Pero fíjense lo que tardó la ciencia, lo que tardó todo para poder entender lo neuropsiquiátrico, que a su vez, ¿qué conducta criminal no pasa por la conducta humana? ¿Qué conducta criminal no pasa por la relación emocional e intervincular de la sociedad y del poder vigente? Cuando está observado hasta por Maquiavelo cómo manejar esta situación. Entonces, todo eso hay que hacerlo visible. Obviamente que todo lo que está relacionado con los que trabajan en el Poder Judicial, los que trabajan en Policía Científica, los que trabajan en Medicina Legal, los que inclusive están en salud o en cualquier otra especialidad, psicología,
hacen que esto aumente el conocimiento de observación. ¿Por qué? Porque es parte, solo que nadie lo mira. ¿Por qué? Porque los políticos no le dan bola porque no votan, ni ponen mucha énfasis en esto, porque está totalmente discriminado de la época de que nace estas tres tipos de corrientes, por un lado, y por el otro lado, es más fácil invertir sobre oftalmología y hacer hospitales lindos de oftalmología. ¿Por qué? Porque esa gente que sale mirando y va a un hospital lindo, después vota. A un paciente psiquiátrico con síndrome demencial, con esquizofrenia, no le dan tanta importancia, porque saben que aparte no vota. Al criminal, ¿a quién le importa que el criminal esté bien armado? Y fíjense esto, y esto lo aclaró también el doctor Manetti en esa conferencia que vimos en el Colegio de Abogados, que me quedó grabado también, donde si entraba un aspecto de una conducta criminal al servicio penitenciario, salía profesionalizado en varias especialidades de criminología. ¿Por qué? Porque el ambiente del servicio penitenciario lo profesionaliza al delincuente, por el ambiente que tienen y sin ningún control. Entonces, el que no sabía estafar, aprende a estafar dentro del servicio penitenciario. El violador va por otro lado, pero ponele, los otros tipos de actos criminales se empiezan a desarrollar porque se juntan todos los personajes especializados e intercambian conocimiento. Entonces, cuando cumplen la condena, salen especializados. Esto lo vamos, no lo vamos a ver también dentro de las escuelas criminológicas, cuando empecemos a entender también la génesis también del delito. Hoy le decía yo de cómo el sistema también me genera, es un factor criminógeno, me genera el delincuente, y claro, y también esto de que el delito se aprende, ¿no? Esto del delito se aprende también es interesante. Esta máxima que yo siempre digo en criminología, si la ocasión hace al ladrón, o la ocasión hace que el ladrón robe, ¿no? Estas dos formas de decir lo mismo, muy diferentes. Y tiene que ver también con el ámbito, y tiene que ver también con el desarrollo, cuando veamos también los delincuentes de cuello blanco, que es muy interesante teoría, vamos a también entender que si bien las cárceles o lo que decía yo hoy del principio del fin está directamente relacionado a un cierto sector de la sociedad, que es solamente muy sencillo para que ustedes puedan comprobarlo, ir a cualquier prisión y darse cuenta cuál es el rango etario y cuál es el rango sociocultural, ¿no? Y sin embargo, los mayores crímenes, los mayores delitos, los delitos que más daño le hacen a la sociedad, no estoy hablando de nada que pasa ahora, ¿no? En estos días, no estoy hablando de nada de eso, pero tienen que ver con delincuentes de alto rango, y no tanto con los delincuentes menores. Zaffaroni ganó un premio de criminología, independientemente si somos adeptos o no de él, de su doctrina, dándose cuenta que la mayor cantidad de delitos, ¿no es cierto?, del delito más simple y más claro y más posible, o sea, ustedes saben que todos nosotros somos potenciales victimarios de un delito, sobre todo. ¿Cuál es? ¿El delito de qué? De homicidio. Todos nosotros podemos salir a la calle, atropellar a alguien, ustedes, los que son médicos, pueden operar de más. O sea, somos potenciales cometedores de delito de homicidio, todos nosotros, ¿no? Es más difícil que seamos violadores, que seamos otro tipo porque ya depende de otros rasgos, que ya lo vamos a ver con el doctor Fernando. Pero todos somos posibles cometedores de homicidio. Y sin embargo, a Zaffaroni le valió un premio de criminología decir, o darse cuenta y poder expresarlo, que el mayor cometedor de delito de homicidio era el Estado, y no eran los particulares, ¿no? Solo, fíjense, el genocidio armenio, Hitler, las guerras. Entonces, claramente estamos dirigiendo la mirada a otros lugares, que eso es lo que estamos tratando de buscar y tratando de llegar a través de ustedes. ¿Por qué? Porque principalmente la problemática de la criminología, entendiendo el delito y todo, está en un tema de conciencia, un tema de entendimiento, más que un tema de lo práctico y de lo sencillo que tiene que ver con la praxis. Porque si no, no se entiende. Si no, es ilógico. Cuando algo es irracional, tiene que haber una causa. Si usted va, como le decía, a la prisión y se encuentra con el mismo rango etario, con la misma clase de gente, hasta hablan similares, ¿no? Con el mismo idioma dentro de la cárcel, que no es poco entendible que esto pase, ¿no? Y sin embargo, y aquellos que por ahí pasan por ahí no los capta el sistema, como alguno que tiene dinero, o alguno que cometió un delito, pero que el sistema no lo pudo atrapar porque tenía familia que lo contuvo, y un montón de otras cuestiones que ya las vamos a ver,
no entendemos por qué, para qué está, para qué sirve, por qué está pasando esto, ¿no? Se llega a pensar hasta de un agnosticismo penal, o sea, está bien, esto no funciona, todos lo sabemos, todos lo entendemos, pero es lo único que hay por ahora. Entonces, caemos en lugares donde es peligroso para una sociedad, es peligroso para cada uno de nosotros lograr entender y no poder hacer nada de es de alguna manera frustrante. Entonces, lo que se puede hacer y lo que tenemos que hacer desde cada uno de nuestros ámbitos, primero es empezar a entender y a leer, que es lo que le va a proporcionar este curso, yo se los puedo asegurar, leer entre líneas cuando leemos, por ejemplo, una noticia periodística. Leer el subtítulo de esa noticia periodística, ¿no? Ustedes viéndolo desde dónde se está diciendo eso que se está diciendo, ya vamos a ver cuando veamos el factor criminológico de los medios de comunicación, o el político que sale a decir, no, porque yo voy a levantar la edad de imputación. Vos no vas a levantar nada porque vos sos un presidente, no sos un legislador. Entonces, pensemos, sepamos qué implica agravar las leyes o qué implica disminuirlas. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en cada una de las etapas y lo vamos a ir relacionando con cada cosa que vamos haciendo. Así que creo que como introducción, Fer, dimos hoy prácticamente algo. Tampoco, la idea es que no se llenen la cabeza de cosas y que después eso esté haciéndose un barullo mental y que no entendamos, sino que vayamos comprendiendo de a poco y vayamos incorporando algunos conceptos y algunas cuestiones que hay que racionalizar y interpretar. Entonces, para eso, sí. Hay una cosa que siempre hablamos en los cursos, o la formación también, por este curso es un anexo también al curso de medicina legal Eso que tiene el lo colegio. expliqué yo hoy, sí. Como para que, claro, para que aumente también la cuota curricular en relación a medicina legal. Pero más allá de eso, nosotros la función que tenemos en el curso no es matarlos. O sea, por ahí veo ahí caras que conozco a doctores que hicieron el curso de psiquiatría forense conmigo y con Silva, con el doctor Silva, que ahí la veo a Marisa. Perdón, Fernando, la idea de los cursos. Y también hicieron los cursos conmigo de procesal. Así que, claro, así que bueno, cada uno sabrá con quién quiere dar. De grupi que lo vamos siguiendo, digamos, ya somos como el club de fan, decimos. Está muy bien. Ahí, y la idea, que lo que estaba recién comentando, es justamente eso. Nosotros lo que queremos es, acuérdense de lo que es directamente proporcional. El nivel de saber de una persona siempre es directamente proporcional a su nivel de no saber. Entonces, mientras más sabe una persona, más conciencia de su no saberes. Por lo tanto, cada curso, la idea nuestra no es generarle, vamos a darle toda la información a vida y por haber, que explote el cerebro, sabiendo que ustedes trabajan, estudian, hacen esto, hacen el curso, tienen familia, tienen hijos, tienen esposa, tienen esposo. O sea, nosotros entendemos todo eso, por eso que la función de los posgrados, y por lo menos como lo vemos inclusive con Marcelo, es la función de tomar esa pizca de tocar los no saberes. Cuando se tocan los no saberes, esa conciencia de su no saber hace que la persona, primero, se motive. Tercero, al tener registro en su no saber, busca el saber, sin la necesidad de estarle atrás. Porque lo peor que puede pasar cuando una persona es grande es que te digan, tienen que leer de tal capítulo a tal capítulo, de tal hora a tal hora, y tienen que matarse haciendo esto, y lo leen en inglés, y lo leen en árabe, y lo leen el paper que salió en Europa de la Asociación de Medicina Forense Europea. Entonces te llena la cabeza así, que a veces ocurre mucho en los doctorados, este tipo de formato, a gente grande que no tiene ningún sentido que sature la información de cosas que después terminan haciendo copy-paste. O sea, a esta altura de la circunstancia y de la tecnología. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser desde el punto de vista neuropsiquiátrico. Es lo peor que se puede hacer, reemplazar el cerebro humano como una maquinita de información repitilólogo, o sea, para un choice. Es lo peor que puede pasar. Eso ya lo hicimos en el pregrado. Ya nos mataron en el pregrado de eso. Y más lo que venimos de la UE, nos mataron en ese sentido en el pregrado. El posgrado, la función que tiene es aumentar la comprensión. La comprensión es un nivel de saber más un entendimiento emocional en conjunto para sacar una reflexión determinada en el eje directriz. No repetir como loro un montón de información. Por ejemplo, repetir como loro las escuelas criminológicas. No es la función, es que cada escuela le dé una comprensión a la persona de una mirada para entender la criminología. ¿Se entiende? Es distinto, no es igual. La función
que ocurre generalmente a los que tienen función docente, es, para poder enseñar hay que dejar aprender. Para poder dejar aprender, lo que hay que tomar como conciencia es la población que uno tiene, que ustedes están saturados en una población sudamericana en Argentina, donde lo mínimo que tienen ustedes son 3 trabajos, mínimo. O sea, porque no es que trabajan a la mañana en el hospital, como en Estados Unidos, y ya tienen el monto económico para poder vivir dignamente. No, salen del hospital, se van al consultorio. Salen del consultorio, los que operan se van a operar. Después que operan en la clínica privada, vuelven otra vez al hospital. O sea, esa realidad también que se tiene en este tipo, también tiene que ser observada cuando los docentes tienen esa capacidad de observación, y no es generarle un malestar con el curso, sino todo lo contrario, que a medida que pasa el curso, a medida que van pasando las clases, el nivel de no saber aumenta, y al aumentar el nivel de no saber, ya la persona sabe más. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Bueno, ese nivel de no saber hace que sepa mucho Sócrates. O sea, es lo que se llama omicromano, algo así se llama la terminología cuando pones 2 conceptos antagónicos. Oxímoron. Oxímoron. Que no sabe cuando sabe. O sea, dale. Solo sé que no sé nada, entonces. Es un oxímoron, lluvia seca. Oxímoron, no me salía la palabra. Lluvia seca. Oxímoron, que pones 2 conceptos antagónicos y inventás una tercera consigna. Bueno, esa es la función que hizo Sócrates con esa consigna que hacemos todos, y nosotros, con Marcelo, somos medio fanáticos socráticos. Y nos gusta mucho llegar a la comprensión, no a la información repitóloga de una computadora. Porque eso lo hace cualquiera, eso es una cuestión de información. Pero a veces ocurre que la gente cree que el pasar 18 millones de papers en un curso al otro, el curso es eficiente. Y nosotros les puedo asegurar que no existe peor curso y más ineficiente que cuando vos lo saturás de información, lo matás, le rompés la estructura de vida que tiene, porque se la rompés, porque está todo el día haciendo eso, para que después termina el examen final y no sepa más nada, ni siquiera aumentó la comprensión. Por eso que también nosotros, la función que tenemos, y por ahí me estoy pasando, avísame, Marce. No, bien. Por eso la función que tenemos es, la función que tiene es la motivación de tomar una conciencia de una visualización, tenerlo presente y aumentar la valorización emocional junto con el saber intelectual o académico. Esa es la función, la comprensión, no la repetición de información. Eso es para niveles más inferiores. Es anatomía, primer año. Repetir como loro, pues no queda opción. Fisiología es de segundo. ¿Por qué? Porque hay que analizar ahí una comprensión. Patología es de tercero o cuarto. ¿Pero por qué? Porque necesitas entender primero cómo funciona lo normal. El posgrado es otro nivel. Es otro nivel académico. Y hay que darle el prestigio al nivel académico de la gente que sale, no de la cantidad de información que repite, porque eso lo hace la computadora re bien. El copy-paste de los doctorados, de las tesinas, es una bosta. Estoy cansado de corregir copy-paste de tesina. Es lo peor que hay. Ahí es un trabajo horrible. Y mucho más. Cuando ves las conclusiones son deteriorantes. Claro. Y mucho más en estos ámbitos, donde lo que venimos a aprender a razonar, no venimos a aprender otra cosa, en estos ámbitos, porque está bien, no queda otra. Yo no rendí anatomía, ¿no? Pero hay conocimiento que uno tiene que tener. En cambio, en estos ámbitos de posgrado, como decía el doctor Maldonado, y además que están relacionados con lo jurídico, y lo que está relacionado con lo jurídico, ya sea sistemático, de sistema, ¿no? O ya sea doctrinario, tiene que ver con el razonamiento del pensamiento del hombre. No estaba en la naturaleza antes que el hombre, por lo tanto lo creó el pensamiento. Si lo creó el pensamiento, uno lo tiene que incorporar como pensamiento. Por lo tanto, si empatamos pensamiento con pensamiento, es lo que nos hace esa línea de conexión para razonarlo y para que nos devuelva a nosotros el conocimiento. En tanto, si empatamos ciencia con pensamiento, va a pasar que vamos a tener que sobreinterpretar o llenarnos de conocimiento para lograr el mismo objetivo. La idea del curso, de este y de todos los otros cursos que estamos desarrollando, siempre está ligado a esta razón de ser, de que nosotros como
siempre les digo a los alumnos de todos los cursos, lo primero que tenemos que saber es qué estamos haciendo cuando estamos haciendo algo, porque muchas veces actuamos como máquinas, y esto lo analizamos muchas veces con el doctor Maldonado, cosas que él me ha explicado desde su ámbito del saber, que yo he tomado para mí y me lo robo como que fuera propio. Actuamos como máquinas, y esa mecanicidad que tenemos no nos permite hacer el alto y poder observar y pensar. Entonces, compramos compulsivamente, incorporamos conocimiento compulsivamente, porque nos parece que cuanto más conocimiento, mejor, o más estatus, o más ego nos va a dar aquella cosa, y finalmente no somos más que, como dice Cal Gibran, un burro cargado de libros, y esa parte es donde sería un fracaso final, que de este curso salgan así. El acierto, ¿no? Así como ustedes también tienen que saber qué están haciendo, siendo alumnos de este curso, nosotros como profesores también tenemos la misma responsabilidad o doble, saber qué es lo que estamos haciendo. Yo creo en lo personal, esto ya no lo comparto con Fernando porque es una apreciación propia, yo creo que el maestro, si puedo decirlo de alguna manera, esa palabra si me entra, tiene la obligación de poder dirigirles la mirada, ¿no? Sobre todo. Porque después está todo, ¿no? Está todo en los libros, hoy mucho más que está todo en internet, a la vista de todos, al alcance de la mano, de un celular. Lo que pasa es que hay tanta información que es necesaria una guía, y bueno, esa guía es la que pretendemos hacer, de decir, bueno, mirá, la cosa parece que iría por acá, para que vos tengas una idea de por dónde transitar, ¿no? Mostrar un camino para que después se vaya transitando. Pero esta obligación nuestra de ser de alguna manera, de ponerle el faro arriba a la mesa, el farol arriba de la mesa, tiene también la obligación contraria de ustedes de interesarse, ¿no? Y de, bueno, que sea por eso la clase siempre, intento de que sea ida y vuelta para que tengamos este doble feedback en entender qué es lo que ustedes están comprendiendo de lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Por eso también a veces preguntas incómodas, o bueno, o dedocracia, che, decime tal cosa, y sin embargo eso después finalmente se agradece, porque lo he vivido muchas veces, de decir, bueno, doctor, me ha cambiado la vida su clase, y la verdad que es muy lindo recibirlo de esa manera, ¿no? Sí, Fer. Hay un aspecto que acaba de decir recién Marce, que me vino el lema de Pitágoras, porque en realidad ahora con lo virtual ya nos estamos acostumbrando a ver solo el monitor. En la presencial es otra cosa, se irradia otra cosa siempre. A mí particularmente me gusta más lo presencial. Pero hay un lema que dice Pitágoras, que lo que estaba recién hablando Marcelo: libros reemplaza al peor de los maestros. Entonces, por eso que la interacción humana siempre es hacia el conocimiento acrecentado en interacción con un otro, siempre. Cuando uno estudia solo, en forma individual, y se contacta solo con los libros, la comprensión siempre es menor. Ahora, cuando hay un grupo, y un grupo es de dos, o sea, o de tres, ponele, para hacer dos o más, la ley de tres. Claro, dos o más. Ponele, de tres. O sea, ya es un grupo que puede llegar a crecer en conocimiento, en interpretaciones. ¿Por qué? Porque la experiencia es intransferible, pero es necesaria compartirla para que el otro le genere también otro tipo de conocimiento. Ni hablar del intercambio académico, de ahí surgen los ateneos en el campo médico. Si no hay interacción con un otro, de los que tienen más experiencia, menos experiencia, inclusive los de abajo nutren a los de arriba. Acuérdense que el supramundo, si lo tomo a los druidas, en el concepto del árbol del hombre sabio, el supramundo, que es la copa, que es donde nace el fruto, se nutre a través de la raíz que está metida en el inframundo, de Dante Alighieri, abajo de la tierra. Pero para que el fruto salga arriba en el supra, tiene que estar metido en el infra. ¿Qué más infra que la criminología? O sea, ¿qué más infra que entender bien los procesos más inframundos que existe dentro de este concepto de vida? Pero siempre y cuando esa inteligencia emocional, con la inteligencia intelectual de intercambio, esté con un otro, con otra experiencia, con otro profesional. Por eso es importante los grupos cuando se generan. En el caso de los cursos, siempre el grupo aporta 3 veces más que la repetición de un libro a otro. Por eso me acordaba lo que decía recién Marcelo, el lema de Pitágoras, que el mejor de los libros nunca reemplaza al peor de los maestros. Y esto es así. Uno va con el peor médico que existe en el planeta Tierra, va a aprender más que si se lee el libro de medicina interna completo. Si no, las computadoras reemplazarían al médico, y no lo reemplazan. O al juez. O al juez.
Agarrás todos los libros de medicina o de jurídico, lo metés en una computadora, le pones los signos con una enfermera, signos, síntomas, pum, 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 saca el diagnóstico. Esa experiencia ya se hizo en Estados Unidos, no sé si la saben, se las comento, que la hicieron en los pueblos lejanos de las ciudades, donde no había médico, que nadie quería trabajar a pueblos lejos. Entonces pusieron el programa de medicina ahí con una enfermera capacitada en agarrar signos y síntomas nada más. Los cargaba en la computadora y tiraba 3 o 4 diagnósticos en la computadora. No pegó uno. Uno no pegó. Como tampoco reemplaza la computadora el piloto de avión. Hay una inteligencia que no tienen las máquinas, que sí tenemos nosotros, que se llama inteligencia intuitiva, que es o lo que en otras corrientes le dicen sentido común, que es el común de los sentidos. Todas las inteligencias se fusionan para sacar una comprensión, pero todas al unísono. Y eso solo lo puede hacer, entre comillas, la máquina humana. No lo puede hacer una computadora, porque no tiene esa inteligencia. La información no cambia nada, lo que cambia es la comprensión de la información. Y yo te dejo, Marce, ya para que No, cierres. y no hay mucho más que decir porque la realidad es que esta clase es introductoria, pero vuelvo sobre lo mismo. Entendamos que estas reuniones que vamos a hacer acá en este curso nos van a enseñar tanto como queramos nosotros, pero sí nos van a dar una visión de apertura mental. Toda la carrera, por ejemplo, ¿no? La carrera de Derecho, si no tuviera criminología sería un ida y vuelta de números de artículos, ¿no? Entonces, fíjense que ustedes no pasan por esa carrera, pero ustedes lo pueden notar inmediatamente, ¿no? La mayoría piensa que el abogado es aquel que conoce el artículo 3 de la ley tal, y en realidad es todo lo contrario. Yo puedo conocer algunos artículos de memoria de algunas leyes solo por el hecho de trabajar después de haber estudiado, pero lo cierto es que lo que sí conozco es el lugar donde tengo que ir a buscar ese artículo. Entonces, esa cuestión no me la da el derecho civil, que el derecho civil me da la información de lo que dice el Código Civil, o el derecho penal, que es esto para vos, Ángel, que estás estudiando esta parte, te da la información del código donde está el número de artículo, porque encima también pasan los años y hay modificaciones. No hay nada más emparchado que el Código Penal. Lo que sí, las materias que tienen que ver con el razonamiento, no digo filosóficas porque sería faltarles el respeto, no es solamente filosófica, ¿no? Tienen que ver con la conciencia del expertise del derecho, del razonamiento, estas materias de razonamiento como criminología, filosofía del derecho, sociología, que se nuclean y se unen acá en este curso, hacen que podamos despertarnos, ¿no? Tener ese destello de iluminación para poder comprender un montón de cuestiones que no. Hoy estábamos tratando de interpretar, no me digan que no, o mejor dicho, acompáñenme en lo que estoy diciendo, con respecto a lo que les pasó con el delito. Tenemos una nueva misión del delito, a lo que pensábamos antes, o por lo menos tenemos hoy, solo por el hecho de haber pasado por esta horita, una nueva visión de lo que apunta la idea del concepto de criminología, ¿no? Y sin embargo se anotaron en un curso de criminología, entonces algún pensamiento de todo esto tendrían que haber tenido. Bueno, ahora ese pensamiento no sé si tiene tanta información cargada. Lo que sí tiene es un lugar de razonamiento que no tenía anteriormente, porque la información es la misma. Yo en una hora no les puedo llenar de toda la información que corresponde al libro, por ejemplo, que dije hoy de la definición de García Pablos de Molina, pero sí ustedes hicieron esta sinapsis de entender qué significa la criminología, dónde la tengo, dónde estoy pensando en buscarla y a dónde está su objeto y qué es cada uno de los objetos que trata la criminología. Bueno, eso sería como el redondeo de la clase de hoy. Yo para mí, Fer, los dejaría con esto, porque es bastante también, es bastante, y bueno, y empezaríamos las próximas clases ya estructurado con cada una de las escuelas, como para que vayamos viendo el desarrollo histórico y científico, doctrinario de cada una, ¿no? Igualmente, Marce, le vamos a aclarar que todos los que están acá, cuando hagamos algún conversatorio en otros cursos, por ejemplo, medicinal o lo que sea, los vamos a invitar a ustedes a participar. Así que eso es aparte de lo que damos en el curso, como que es un extra. Está todo como, por ejemplo, certificados médicos, historias clínicas, documentación, legítima defensa, que están siempre volviendo esos conversatorios para poder seguir profundizando, porque ya los dimos, pero lo piden de vuelta.
Entonces, ahí lo que vamos a hacer es incorporar a ustedes también a esos conversatorios, ¿no? Aparte de lo que se haga acá en criminología. Así que, por mí, Bueno, dirían por ahí. yo públicamente le agradezco al doctor Maldonado por la oportunidad de acompañarlo en este curso, porque creo que es muy productivo para todos, porque hace un efecto multiplicador, ¿no? A veces estamos estructurados de un saber, ¿no? Como nos pasa con los que somos juristas, los que están desde la parte médica, Ángel que nos acompaña desde de la psicología. Estamos estructurados en un saber, y el aperturarnos al saber no hace que nos abramos, sino que al revés, que nos unamos, porque estamos entre todos tratando de entender cuestiones que son más complejas que nuestro propio saber. Entonces, ahí es donde celebro este curso, y le agradezco a Fernando, al colegio, obviamente, de médicos del Distrito 5, y por supuesto a todos ustedes, sin lo cual no podría haber sido posible, ¿no? Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Estamos en contacto en el WhatsApp. En el WhatsApp también. La próxima clase. Antes que nada, que veo, está levantada la mano de Mauro, ¿era alguna pregunta que ya pasó de largo o querés decir algo? Sí, algo ya pasó de largo, pero ya que estoy, pregunto. Hay que activar porque el colegio de médicos tiene como el campus virtual. Mirá, eso es otra de las cosas. Las clases, como son los que ya me conocen y que están con los cursos que yo voy manejando, ya saben. Las clases, a mí me gusta hacer una edición. Esta clase ahora se está grabando, después hago una edición y la subo al canal de YouTube. Después, a través del grupo, les pasamos el material que creemos conveniente. Seguramente vamos a abrir en el campus, como en todos los cursos, también tenemos esa opción. Pero no es para que ustedes les reste, sino para que les sume. O sea, para que ustedes tengan la posibilidad de verlo en el YouTube, que puedan venir a la clase, que si se perdieron alguna parte, sepan que el YouTube no reemplaza la clase, ¿no? Obviamente que a veces se sacan cosas que decimos porque pueden herir alguna susceptibilidad, entonces yo voy cortando, voy editando. Pero la clase es más rica, obviamente, que lo que hay en el canal. Pero bueno, es una herramienta porque también nos podemos volver a ver alguna cosa que no nos quedó clara, o podemos anotar alguna pregunta que la podemos hacer la próxima clase, y eso también les aconsejo que hagan. Y entre todo esto, entre la clase sincrónica y asincrónica, que van a ser subidas a través de todas las plataformas que podamos, y sobre todo, ustedes manéjense siempre con línea general con el grupo de WhatsApp, que de ahí deriva todo, ¿eh? El grupo de WhatsApp, no hace falta decirlo porque muchos son conocidos ya, usémoslo específicamente para lo que tiene que ver con esta materia, porque a veces, obviamente que si hay alguna pregunta y nos puede nutrir a todos, por más que parezca tonta, que esté referida a esta materia o alguna de las materias en las que estamos involucrados, háganlas. Cualquier cosa le decimos o le contestamos por privado. Pero no pongamos mensajes de políticos y ese tipo de cosas, que lo único que hace tenemos muchos, a esta altura, yo creo que a todos nos pasa, tenemos muchos grupos y lo que menos queremos es perder tiempo. Hay un aspecto en eso que acabas de decir que me parece importante, Marcelo, aclaro solamente eso. Sí. Nosotros, por lo menos como nosotros vemos las relaciones humanas, vemos al hombre en los puntos de unión, no en los puntos de separación. Los puntos de separación que lo hagan lo que quieran, nosotros no. Nosotros vemos a todos los profesionales, sean psicólogos, los que se están anotando en el curso, abogados, médicos, en los puntos de unión, y nos interesa esa parte fraternal de los puntos de unión, no los puntos de separación. Si sos de River, si sos de Boca, si sos de Racing, si sos independiente, y los descalificativos, a los cuales yo lo tomo como falacia ad hominem, que descalificar simplemente por el hecho de descalificar, tampoco nos gusta, porque eso no suma, resta siempre. Entonces, cuando se habla de descalificativos, les decimos esto porque a veces pasa, o en una chicana, no, porque lo que pasa es que vos... No, evitamos ese tipo de energías, para que no es necesario. O sea, nos centramos en los puntos de unión de todos los profesionales que estamos en el grupo, en este caso y en los otros también. A veces es difícil, mientras el grupo más grande, más difícil es de control eso, que nos pasan en otros grupos, en otros cursos, que son más grandes los grupos, entonces es más difícil de controlar. Pero cuando los cursos son más chiquitos, si se aclara bien esto, lo que se aporta en el WhatsApp es en la, digamos, en la indicación académica y en la parte emocional de los puntos de unión entre todos los que están interesados ahí. No en los puntos de separación. No nos interesa la parte esa. Para que se sepa cuál es la función también y evitar otro tipo de inconvenientes innecesarios.
Nada más, Marce. Y lo último, obviamente que nos van a surgir dudas, muchísimas, y es celebrable esto, ¿no? Porque hoy lo decía Fernando, cuanto más conocemos, menos sabemos. Pero, y estas dudas, canalícenlas, no hay problema. Si las canalizan por el grupo, si se animan a hacerlo por el grupo, aprendemos todos, y si no, está los teléfonos, el mío por lo menos abierto y disponible. Sé que el del doctor Maldonado también, que está también en el grupo, y todos los que van a participar de la cursada, a su disposición para las dudas que les surja. No se queden con la duda, lo peor que pueden hacer es quedarse con la duda. Pregúntenla, no hay preguntas tontas, hay respuestas no bien dadas, nada más. Por mí es todo, y gracias por estar ahí. De vuelta. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias por Gracias, la doctor. clase, ha sido Gracias. excelente. Gracias, muy Nos amables. vemos. Gracias. Un Gracias a placer, todos. como Muchas gracias, siempre, Doc. estar con Gracias, ustedes. Marisa, gracias. Gracias a todos. Chao, Chao, Marcelo, hasta luego. Hasta luego.